Sí, Señor, Dios me lo bendiga en esta mañana, amados hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. En esta mañana tenemos el placer de poder traer esta exhortación del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 19 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, te doy gracias en este momento, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que ella cumpla su propósito y sea de bendición a los que la reciban en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo una historia bíblica de los hechos de Jesús muy interesante. Estamos viendo la historia de este milagro de Jesús relacionado con un muchacho endemoniado que es traído a sus discípulos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí comenzando el versículo 14, donde está esta historia, se dice que Jesús se fue acercando y vio una multitud que estaban como en una situación interesante, como que había un problema. Así que cuando Jesús se fue acercando, vino un hombre y le pidió ayuda para su hijo, que es el caso que estamos tratando de este muchacho endemoniado. Y aquel padre dijo a Jesús que los discípulos no habían podido, que lo habían traído a los discípulos, ¿verdad? A los seguidores de Jesús, porque ellos habían entendido que los discípulos también estaban haciendo milagros y también podían echar fuera demonios, porque ya Jesús lo había comisionado anteriormente y los discípulos habían llegado gozosos, alegres, de que habían podido sanar y habían podido echar fuera demonios, porque le dijeron a Jesús: hasta los espíritus se nos sujetan. Obedecían a las palabras de los discípulos que ellos le daban en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús era que estaban haciendo esos milagros. En el nombre de Jesús era que los discípulos hacían los milagros y expulsaban los demonios. Pero en esta ocasión el Padre los trajo a los discípulos y no pudieron. Y vemos aquí donde Jesús, cuando este hombre trae al muchacho y los que le acompañaban, le reclama la incredulidad. Esta situación los había hecho menguar de su confianza y de su fe. Primero porque lo trajeron a los discípulos y no vieron resultado. La fe del Padre se había debilitado. Y no solo la del Padre, algo sucedió en la vida de los discípulos, por lo que preguntan al final de esta historia. Vamos a verlo. Santo es el Señor. Tenemos que desactivar el espíritu de incredulidad y de muerte. Y solo eso se puede hacer sometiéndonos a la disciplina que Jesús nos ha enseñado y vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Sí, Señor. Así que Jesús confrontó y desactivó el espíritu de incredulidad que había en el padre del muchacho, porque este padre había llegado con mucha confianza, porque ya había oído la fama de Jesús y lo que Jesús hacía y lo que sus discípulos hacían. Así que vino animado, pero cuando no vio los primeros resultados, su fe se debilitó, menguó,
Bendito sea Dios. Así que Jesús tenía que desactivar el espíritu de incredulidad de este hombre. Este hombre clamó, bendito sea Dios. Usted sabe lo que dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Como que había llegado con esa confianza. Lo creía, pero ya estaba dudoso. Necesitaba el socorro de lo alto. Necesitaba recibir ese milagro para recobrar esa confianza que había tenido al principio. Y Jesús hizo el milagro. Santo Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tenemos que mantener viva y fortalecida nuestra fe, nuestra confianza, sabiendo que Dios tiene todo poder y que para Él no hay nada imposible. Bendito sea Dios. Aquel hombre clamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Algo había pasado en su vida, algo había pasado en su mente. La fe con que llegó no era la misma, porque no vio los resultados que él estaba esperando. Bendito sea Dios. Y no solo a este hombre le puede pasar eso, le puede pasar a cualquiera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí vamos a ver que no es suficiente. Se necesita algo más. Aquí vamos a ver que el nivel que hemos alcanzado en Dios no es suficiente. No podemos detenernos hasta donde hemos llegado. No podemos detenernos en el grado de santidad, ni de santificación, ni de fe. Nuestra fe debe crecer. Bendito sea Dios, nuestra confianza debe crecer. Vamos a ver el final de esta historia. Vamos a ver qué pasa cuando Jesús termina esta escena y entra a una casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar viendo aquí mismo en Marcos 9, 28. Dice la Biblia: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. No lo hicieron en medio de la multitud, lo hicieron aparte. Creo que fue bueno. Es bien lo que hicieron, estaba bien. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? La pregunta de los discípulos, de los que seguían a Jesús, de los que estaban siempre con él. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Si en otras ocasiones nos dio resultado, cuando nos encomendaste, si fuimos de 2 en 2, nos dio resultado, regresamos gozosos. ¿Por qué en esta ocasión no? No siempre el grado de dificultad de la situación será la misma. Por eso no podemos conformarnos hasta donde hemos llegado. El grado en que estamos en Cristo ahora mismo. No podemos conformarnos y no hacer más nada. Tenemos que seguir santificándonos, consagrándonos. Bendito sea Dios. Tenemos que seguir en las prácticas de las disciplinas espirituales, el ayuno, la oración, la vigilia, el escudriñar las escrituras. Bendito sea Dios, el buscar más de Dios cada día. No podemos detenernos en el grado espiritual que tenemos, porque van a presentarse situaciones y vamos a tener que confrontar situaciones que amerita algo más. Necesitamos algo más. Los discípulos hacían las señales y los milagros en el nombre de Jesús. Y estoy seguro que a este muchacho lo confrontaron. Al espíritu que estaba en este muchacho, ese espíritu de muerte. Bendito sea Dios. Lo confrontaron en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. Intrínsecamente ese nombre tiene poder. Pero muchas veces el resultado depende de ti, depende de nosotros. Para poder desactivar todo espíritu de incredulidad y de que nuestra fe no mengue, depende de nosotros. Hay que desactivar el espíritu de incredulidad y de muerte. Bendito sea Dios. Sí, Señor, repetimos de nuevo. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno.
este género, van a haber situaciones, van a haber condiciones en que se va a necesitar algo más. Se va a exigir algo más de lo que has logrado en Cristo. Algo más de lo que tienes, algo más del grado espiritual en que tú estás. Se necesita las prácticas espirituales que Dios nos ha dado para ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Jesús se fue, necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos algo más que solo declarar el nombre de Jesús. No estamos negando que hay poder en el nombre de Jesús, pero si usted se va a agarrar de eso y ya porque hay poder en el nombre de Jesús, usted no va a consagrarse, usted no va a santificarse, usted no va a hacer lo que tiene que hacer, entonces usted va a tener problemas cuando enfrente una situación seria, cuando enfrente una situación que tiene otro nivel. Usted tiene que estar a un nivel alto para poder confrontar las situaciones. Así que este género con nada puede salir. La situación que tenía el muchacho ameritaba algo más. Ameritaba mucha oración, ameritaba mucho ayuno y por lo tanto no pudieron. Y esa lección Jesús se la dio a ellos y nos la da a nosotros. No siempre vamos a enfrentar las mismas situaciones, ni en las mismas condiciones para poder desactivar el espíritu de incredulidad y de muerte que podamos confrontar en cualquier momento, cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier espíritu, y que nuestra fe no decaiga, sino que nuestra fe sea fortalecida. Necesitamos someternos a Dios, necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos santificarnos, necesitamos aumentar la fe. La fe no puede ser debilitada por las situaciones que confrontamos diariamente, por las situaciones que confrontamos en adversidades y problemas y pruebas y tentaciones. No, tenemos que sobreponernos y reconocer que hay cosas que no van a salir fácilmente. Tenemos que fortalecernos en Dios. Tenemos que resistir al enemigo con el poder de Dios. Y Jesús nos dio la clave. No podemos descuidarnos. Este género de este muchacho no podía salir con nada. No era nada fácil. Se necesitaba estar preparado anticipadamente. Se necesita no empezar a ayunar y orar ahora para enfrentar el enemigo de la duda, el enemigo de la incredulidad o cualquier situación. Se necesita permanentemente estar sometido a la práctica, disciplina espiritual del ayuno y la oración. Que Dios nos bendiga y nos ayude a no descuidarnos. Que Dios nos ayude a mantenernos como soldados, siempre ejercitándonos, siempre manteniéndonos en las condiciones espirituales necesarias para poder combatir al enemigo. Y tenemos que combatir al enemigo que pudiera presentarse como espíritu de incredulidad y de muerte, que pueda hacernos perder nuestra confianza en Dios. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, haz tu milagro, Señor, en nuestra vida. Que podamos, Señor, mantenernos siempre activos, firmes, Señor, en la práctica, Señor, de las disciplinas del ayuno y de la oración para desactivar todo espíritu de incredulidad. Que siempre, Señor, podamos mantenernos confiados y confiando en tu promesa y en tu palabra de que tú estás con nosotros todos los días, Señor,
y podamos enfrentar las situaciones de la vida con fe y confianza de que tú estás con nosotros y de que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.